Papá. Se acabó. Mi hijo dijo eso, mientras sostenía mi vieja maleta, cerca de la puerta de la sala. Mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban detrás de él, el olor del pavo asado todavía venía de la cocina. Los niños reían en el pasillo. Una canción navideña sonaba bajito, en el equipo de sonido. Y yo me quedé parado, sin entender, sin poder juntar una sola palabra, en la cabeza. Pensé que había escuchado mal. Pensé que estaba nervioso. Pensé que era una discusión pasajera. Pero entonces, mi nuera cruzó los brazos, apoyada contra la pared, sosteniendo una copa de vino. Y habló con esa voz fría, que siempre parecía demasiado educada para sonar cruel. Don Antonio, no lo haga más difícil, no lo haga más difícil, como si yo fuera un problema logístico, como si estuviera arruinando un cronograma. Miré a Daniel, mi hijo, mi único hijo, el niño que dormía abrazado a mí cuando los truenos lo asustaban, el niño que llevaba sobre mis hombros, cuando no tenía dinero ni para el autobús, el niño que me prometió, a los 9 años, sosteniendo mi mano en el entierro de su madre. Papá, nunca te voy a abandonar. Ni siquiera podía mirarme a los ojos, la mirada clavada en el suelo, las manos inquietas, la mandíbula tensa. Y entonces llegó la frase que envejeció mi corazón. En segundos, usted se convirtió en una carga. Carga. Eso entró en mi pecho como un cuchillo helado. Detrás de él, mi nieto más pequeño corría sosteniendo un carrito rojo, riendo, sin idea de lo que estaba pasando. La vida seguía, la música seguía, la cena seguía, pero algo dentro de mí acababa de morir. Quería decir algo, cualquier cosa, preguntar si era una broma, si era enojo, si era el alcohol. Pero mi garganta se cerró. Solo miré alrededor, aquella mesa enorme, los platos todavía sucios, la farofa que yo había ayudado a preparar, el panettone abierto, el mantel rojo de Navidad, la familia, mi familia. Y allí entendí algo terrible. Ya no tenía lugar en esa casa. Pero Daniel había olvidado una cosa, una sola cosa. 3 semanas antes de esa cena, yo había ido a la notaría. Y cuando abrió la caja que recibió días después, el silencio en esa casa fue tan grande que hasta la respiración parecía hacer ruido. Mi nombre es Antonio Ferreira. Tengo 72 años. Y voy a contar cómo mi único hijo intentó deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Y terminó destruyendo su propia vida. Trabajé durante 34 años, conduciendo autobuses urbanos. 34, despertándome a las 4 de la mañana, durmiendo tarde, comiendo comida fría dentro de terminales, pasando navidades dentro de cocheras de autobuses, haciendo turnos de madrugada. Nunca me quejé, porque tenía un motivo. Daniel, mi hijo, mi esposa, Elena, murió joven, demasiado joven, cáncer. De esos agresivos, crueles, se fue en menos de 8 meses. Yo tenía 46 años. Daniel, 16. La noche del funeral encontré a mi hijo sentado en el suelo de su habitación, abrazado a una camiseta de su madre. Llorando sin hacer ruido, solo temblando, me senté a su lado, le acaricié el cabello, y le dije, ahora somos nosotros dos, hijo. Él me miró llorando. Tú tampoco te vas a ir, papá. Mi corazón se rompió, lo abracé fuerte. Nunca, nunca, lo prometí, y cumplí. Pero nadie me avisó que a veces, quien rompe las promesas, no es el padre, es el hijo. Después de la muerte de Elena, me convertí en padre, madre, cocinero, chofer, psicólogo y limpiador. Aprendí a hacer arroz, quemé frijoles, me equivoqué con uniformes escolares. Pasé horas viendo videos viejos para aprender recetas. Hubo noches en que lloré escondido en la cocina, porque no sabía cómo seguir adelante, pero seguí. Siempre seguí. Conducía autobuses todo el día, volvía cansado, y aún así ayudaba a Daniel con la tarea. Iba a reuniones escolares, lo bauticé solo, aplaudí actos escolares solo, recibí quejas de profesores. Solo, hice todo solo, nunca dejé que faltara comida, ni cuadernos, ni cariño. Cuando entró a la universidad para estudiar administración, lloré dentro del baño de la terminal. Lloré escondido. Sentí que por fin el sufrimiento había valido la pena. Creí que había criado a un hombre. Creí que había criado gratitud. Me equivoqué. Todo empezó a cambiar después de Camila, mi nuera. Bonita, elegante, bien vestida, siempre perfumada, educada delante de los demás. Pero conmigo había algo, una frialdad, algo difícil de explicar. Esas pequeñas crueldades silenciosas. Nunca gritaba,
Nunca insultaba. Era peor. Te hacía sentir menos, sin parecer que lo hacía. Don Antonio, usted no necesita entrar a la cocina. Don Antonio, ese sofá es delicado. Don Antonio, mejor deje eso para quien sabe hacerlo. Don Antonio, dejó el mantel torcido, siempre con una sonrisa, siempre dulce, siempre arrancando un pedazo de mi dignidad. Y Daniel se reía, cambiaba de tema, o fingía no darse cuenta. Al principio pensé, es adaptación. Después pensé, es una etapa. Luego entendí, no era una etapa. Era una elección. Poco a poco me estaban empujando fuera de mi propia familia. Debí haberlo notado antes. Hoy lo sé. Los viejos aprendemos tarde, pero aprendemos. Las señales estaban ahí. Pequeñas, silenciosas, crueles. Primero fue la forma en que comenzaron las visitas. Antes Daniel me invitaba a todo. Almuerzos de domingo, cumpleaños, paseos con los niños, cine, asados. Después se volvió. Papá, hoy va a estar complicado. Papá, mejor otro día. Papá, los niños están cansados. Papá. Camila ya hizo planes con sus padres. Hasta que un día me di cuenta de algo extraño. Me estaba convirtiendo en una visita, en la vida de mi propio hijo. Y una de esas visitas incómodas, de las que nadie sabe dónde poner. Aún así trataba de entender. Siempre traté. Uno inventa excusas para no aceptar el dolor. Trabajan mucho. La vida está difícil. El matrimonio es complicado. Es una etapa, siempre una etapa. Hasta el día en que Daniel empezó a insistir para que vendiera mi casa. Mi casa. La casa donde viví 40 años. La casa donde enterré a mi esposa. La casa donde mi hijo creció. Donde había marcas de lápiz en la pared midiendo su altura. Donde todavía existía el armario torcido, que Elena insistía en llamar encantador. Empezó sutil. Papá, esa casa es demasiado grande para usted. Después, la seguridad está complicada. Después, usted está muy solo. Después, ¿y si le pasa algo? Hasta que un domingo me dijo mirándome a los ojos, venga a vivir con nosotros. Nosotros cuidamos de usted. Eso me desarmó, porque parecía amor, parecía preocupación, parecía cuidado. Hoy lo veo, era planificación. Pero ese día, yo solo vi a mi hijo, a mi niño, a mi Daniel. Me pareció hermoso, me pareció un gesto de cariño. Y acepté. Error, el mayor error de mi vida. Vendimos la casa. Dolió. Dios mío, cómo dolió. El día en que entregué las llaves, me quedé solo en la sala vacía. Pasé la mano por la pared de la cocina, por el marco de la puerta, por la habitación de Elena. Me senté en el suelo y lloré, como lloran los hombres viejos, en silencio, sin hacer ruido, solo respirando mal. Daniel entró. Puso la mano sobre mi hombro. Papá, ahora es una nueva vida. Nueva vida, lo era. Solo que no para mí. El dinero de la venta quedó invertido. Yo no era rico, pero tampoco estaba mal, lo suficiente para vivir tranquilo. Daniel insistió en ayudarme a organizar las inversiones. Papá, déjelo conmigo. Usted no entiende de esas cosas. Confié. Claro que confié. Era mi hijo. El mismo niño que llevaba en brazos cuando tenía fiebre. ¿Cómo iba a imaginarlo? Me fui a vivir con ellos. La primera semana. Perfecta. Habitación ordenada. Café caliente. Cariño de mis nietos. Camila sonriente. Daniel atento. Hasta pensé, estoy siendo injusto. En la segunda semana, empezaron los cambios. Pequeños. Tan pequeños que parecía perenoide notarlos. Don Antonio podría bañarse más rápido. La factura del agua llegó alta. Después, don Antonio podría bajar el volumen del televisor. Después, don Antonio, mejor no coma dulces escondido. Hace desorden. Después, don Antonio, trate de no levantarse tan temprano. Yo llevaba 50 años despertándome a las 5 de la mañana. Un conductor de autobús nunca pierde el reloj del cuerpo, pero empecé a quedarme callado en mi habitación, esperando a que todos despertaran, para no molestar. Después vino el desayuno. Antes desayunábamos juntos. Luego empezaron a levantarse tarde. Yo comía solo. Después el almuerzo. Después la cena. Hasta que un día entendí algo terrible. Ya hacía casi todas las comidas solo, en la casa donde vivía, en la casa de mi hijo. Yo era un fantasma educado, un mueble, algo que existe pero nadie ve. Camila también empezó a cambiar, o tal vez dejó de fingir. Pasaba frente a mi habitación suspirando. Miraba mis cosas, comentaba bajito creyendo que no escuchaba. Esta habitación siempre está desordenada, parece una pensión, huele a pomada, olor a pomada.
Me dolía la rodilla. Artritis. 72 años. Perdón por envejecer. Pensé. Pero no dije nada. Nunca dije nada. Porque los hombres viejos aprenden algo muy temprano. Cuando dependes emocionalmente de tu familia, te tragas las humillaciones para no perder compañía. Lo peor llegó un martes. Nunca lo olvidaré. Estaba en la cocina preparando café. Escuché voces en la sala, bajas. Daniel y Camila. No querían ser escuchados. Pero una casa pequeña no tiene secretos. Ya no se puede más. Era Camila. No lo soporto. Daniel habló bajo. Solo un poco más. Un poco más que toda la vida. Silencio. Mi corazón empezó a latir extraño. Daniel. Tu padre ocupa habitación. Ocupa espacio. Ocupa tiempo. Pausa. Después dijo algo que me atravesó. Parece otro niño dentro de la casa. Otro niño. Yo. El hombre que crió solo ese muchacho. Sostuve la taza. Mis manos temblaban. Daniel se quedó callado. Y su silencio dolió más que cualquier frase. Porque a veces la traición no está en lo que dicen. Está en lo que no defienden. Volví despacio a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y me quedé mirando la pared. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Hasta que anocheció. Sin llorar. Sin rabia. Solo vacío. Una sensación horrible, como si estuviera desapareciendo, poco a poco. Esa noche, por primera vez, pensé, tal vez estoy sobrando. Pero aún así, no imaginaba lo que ya estaban planeando. Porque 2 semanas después, escuché mi nombre en una conversación que cambió todo. Y fue exactamente ese día, cuando empecé a sospechar que mi hijo no quería solo distancia. Quería algo más. Algo que llevaba mi nombre. Y muchísimo dinero involucrado. Me incliné hacia adelante, el corazón latiendo tan fuerte que parecía golpearme los oídos. Roberto giró lentamente la pantalla. Señaló una secuencia de números, transferencias, inversiones canceladas, cantidades altas, fechas repartidas durante los últimos meses. Mi cerebro tardó en entender. Pensé que estaba viendo mal. Pensé que era lenguaje bancario, algo técnico, algo normal. Pero entonces Roberto señaló una línea. ¿Reconoces esto? Negué con la cabeza. No. Amplió la imagen. Una transferencia. 48.000 reales. Destino. Cuenta conjunta. Titular secundario autorizado. Daniel Ferreira. Mi hijo. Mi estómago se hundió. Eso debe tener una explicación. Mi voz salió baja, pequeña, como la voz de alguien intentando proteger una mentira. Porque la verdad duele demasiado. Roberto me miró por encima de los lentes. No había juicio. Solo tristeza. Antonio, ¿cuántas veces firmaste documentos sin leer? Me quedé quieto. Recordé. Muchas. Firma aquí. Papá. Es burocracia. Cosas del banco. Para facilitar. Dios mío. Dios mío. Dios mío. La sala pareció girar. Me pasé la mano por el rostro. Sudor frío. Un nudo en el pecho. El peor dolor no era el dinero. No. El dinero se recupera. El peor dolor era otro. Era descubrir que la confianza puede usarse como arma. ¿Y quién apretó el gatillo? Fue tu propio hijo. Roberto acercó la silla. Habló bajo. Con cuidado, como un médico dando una mala noticia. Antonio, fuiste manipulado. Manipulado. La palabra retumbó dentro de mí. Porque los manipulados son los otros, no uno mismo. Uno cree que está eligiendo, confiando, amando, hasta que se da cuenta demasiado tarde. Miré otra transferencia, después otra, pequeñas, grandes, mezcladas, a lo largo de meses, cantidades que jamás noté, porque nunca revisaba, porque confiaba, porque era mi hijo, mi hijo. Todavía parecía absurdo pensar eso, todavía parecía injusto, todavía parecía imposible. Roberto respiró hondo. Hay más. Esas 3 palabras casi me derribaron. Más. Abrió otro documento, un poder notarial, mi nombre, mi firma. Reconocí la firma, pero no el documento. Fruncí el ceño. Yo nunca firmé esto. Roberto guardó silencio, señaló la fecha, 6 meses antes, y de repente recordé, el banco, Daniel con prisa, la fila enorme. Papá, firme aquí rápido. Lo recordé perfectamente. Bolígrafo azul, mesa alta, yo sin lentes. Cansado, confiando ciegamente. Mi mano empezó a temblar. Dios mío. Roberto asintió lentamente. Eso le da poder para mover muchas cosas. Sentí una mezcla extraña.
Rabia, vergüenza, tristeza, luto, porque en ese instante sentí que mi hijo había muerto, no físicamente, sino el hijo que yo conocía, el niño, el hombre que imaginé que existía. Ese había desaparecido, o quizá nunca existió. Me quedé largos segundos, mirando la pared, en silencio, hasta preguntar, ¿qué hago ahora? Roberto respondió rápido, como alguien que ya había pensado en eso, antes de que yo preguntara. Primero, cancelar todo. Segundo, bloquear accesos. Tercero, proteger tus bienes. Cuarto, dudó. Necesitas aceptar que tal vez tu hijo te está usando. La frase entró como una cuchilla. Quería negarlo. Quería gritar. Quería defender a Daniel. Pero no pude. Porque las pruebas estaban ahí. Frías. Silenciosas. Crueles. Sobre el papel. Roberto me dio agua. Mis manos temblaban. Antonio, escúchame bien. Todavía tienes el control. Pero necesitas actuar antes de que sea tarde. Asentí. Sin fuerzas. Ese mismo día fuimos al banco. Cancelar poderes. Bloquear accesos. Cambiar contraseñas. Modificar autorizaciones. Mientras firmaba papeles sentí algo extraño, como si estuviera enterrando a alguien, no a un hijo, sino a la imagen que tenía de él, la versión del que amaba. Cuando terminamos, Roberto preguntó, ¿vas a volver hoy a su casa? Me quedé callado, porque aquella palabra casa ya no tenía sentido. Pero respondí, voy. Todavía no tengo a dónde ir. Él pensó unos segundos. Luego dijo, mantente atento, y no digas nada. Todavía no. Observa, entiende el tamaño de todo esto. Asentí. Cuando regresé al apartamento, intenté parecer normal. Camila estaba en el sofá, Daniel trabajando en la laptop, mi nieta dibujando en el suelo. Nadie se levantó. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie notó que algo dentro de mí se había roto. Camila sonrió. Falso. Don Antonio desapareció. Sonreí de vuelta, por primera vez. Falso también. Fui a resolver unas cosas. Daniel apenas levantó la mirada. ¿Todo bien, papá? Lo miré, largo, muy largo. Y respondí, creo que ahora sí lo estará. Ni siquiera entendió el peso de la frase. Esa noche, escuché algo. Otra vez, me desperté con sed. Pasé por el pasillo, y oí mi nombre, bajito, en la cocina. Daniel y Camila. La voz de ella llegó primero. Impaciente, ya lo conseguiste. Silencio. Después Daniel, todavía no. Tienes que acelerar eso. El apartamento no va a esperar. Mi sangre se congeló. Apartamento, dinero, yo. Todo empezó a encajar. Entonces llegó la frase que destruyó cualquier duda que todavía me quedaba. Camila habló. Bajo, fría, calculadora. Mientras más tiempo ese viejo siga aquí, más difícil será sacarle dinero. Ese viejo. Yo. Mi hijo. No respondió. Y su silencio lo dijo todo. En ese momento debía haber entrado a la cocina. Debía haber gritado. Debía haber preguntado mirándolo a los ojos. Para esto te crié. Pero no entré. Me quedé parado en el pasillo oscuro, descalzo, con la mano apoyada en la pared, sintiendo que algo moría dentro de mí. Porque existe un tipo de dolor que no explota, se hunde. Despacio, en silencio, pesado, como agua entrando en un barco. Y en ese instante entendí. No estaba escuchando una discusión de pareja, estaba escuchando un plan que involucraba mi dinero, mi vida, mi vejez, mi fragilidad, y quizá, mi expulsión. Volví a mi habitación, sin hacer ruido, cerré la puerta, me senté en la cama, miré mis manos, viejas, manchadas, las mismas manos que cambiaron pañales, sostuvieron bicicletas, prepararon meriendas escolares, trabajaron 34 años. Sujetando un volante, y pensé algo terrible. Tal vez cría un hombre que aprendió recibir amor, pero nunca devolverlo. Casi no dormí. Cuando amaneció decidí hacer algo que jamás imaginé necesitar hacer. Empecé a observar a mi propio hijo, observarlo de verdad, como a un extraño, sin romantizar, sin excusas, sin recuerdos bonitos protegiendo un presente horrible. Y cuanto más observaba, más cosas aparecían. Daniel empezó a hacer preguntas extrañas. Disfrazadas. Siempre disfrazadas. Papá. Esa inversión en ti todavía da ganancias. Papá. Ya pensó en vender los fondos. Papá. Ya decidió lo de la herencia. Herencia. Yo todavía respiraba. Pero él ya organizaba mi ausencia. Camila era peor. Mucho peor. Ella ya casi no fingía. Una tarde entró a mi habitación. Miró alrededor. Suspiró. Don Antonio.
Cree que podría reducir algunas de sus cosas. Cosas. Ella señaló. Mi maleta, las fotos de Elena, una caja vieja. Libros. La casa se está sintiendo un poco apretada. Apretada. El apartamento tenía 3 habitaciones, pero yo ocupaba demasiado espacio. La miré. Largo rato. Ella desvió la mirada. Tal vez por primera vez sintió vergüenza, o tal vez solo incomodidad, cuando salió. Tomé una foto mía con Elena. Playa. Años 80. Ella sonriendo. Yo quemado por el sol. Sostuve el portarretrato, y dije en voz baja. Creo que tenías razón. Elena. Uno conoce de verdad a alguien cuando lo necesita. Esa semana ocurrió algo pequeño, pero decisivo. Mi nieta, Clara. 8 años. Entró en mi habitación, mientras doblaba ropa. Se sentó en la cama, calladita. Luego preguntó. Abuelo, ¿te vas a ir? Mi pecho se apretó. ¿Quién dijo eso? Ella bajó la cabeza. Mamá le dijo a papá que pronto te irás, y la casa volverá a ser normal. Volverá a ser normal. No pude responder enseguida. Porque los niños no mienten. Los niños repiten. Y los niños revelan verdades que los adultos intentan esconder. Clara me miró. Asustada. Vas a desaparecer. Dios mío. Eso casi me destruyó. La abracé fuerte. Muy fuerte. No voy a desaparecer. Princesa. Ella empezó a llorar bajito. Me gusta cuando haces pan tostado. Me reí llorando. Porque a veces, el único amor sincero de la casa venía de la persona más pequeña. Esa noche decidí algo. Necesitaba irme, pero irme a mi manera. No derrotado. No. Expulsado. Y sobre todo, protegido. Llamé a Roberto. Necesito hablar contigo. Al día siguiente fuimos a la notaría. Recuerdo perfectamente el olor. Papel. Aire acondicionado frío. Silencio. Gente. Resolviendo herencias. Divorcios. Compra de inmuebles. Y yo, resolviendo una especie de funeral emocional. Roberto habló directo. Antonio. ¿Quieres proteger tu patrimonio? ¿Quieres darle una oportunidad a que la manipulación continúe? Respiré hondo. Protegerlo. Él asintió. Empezamos. Cancelamos accesos antiguos. Formalizamos un nuevo control financiero. Hicimos testamento. Poder médico preventivo. Todo muy organizado. Muy frío. Muy definitivo. La parte más difícil llegó cuando Roberto preguntó. Beneficiarios. Me quedé quieto. Mucho tiempo. Porque responder, eso era admitir algo. Admitir abandono. Admitir traición. Admitir fracaso. Aún así pregunté. Si dejo todo para Daniel, ¿existe la posibilidad de que me abandone igual? Roberto ni siquiera pensó. Existe. Silencio. Pesado. Después pregunté. ¿Y si no le dejo nada? Respondió bajo. Tal vez revele quién es realmente. Salí de la notaría, sintiendo algo extraño. No paz. Todavía no. Pero sí lucidez. Y la lucidez duele. Porque destruye esperanzas falsas. Cuando llegué a casa esa tarde, Daniel estaba diferente, nervioso, caminando de un lado a otro. En cuanto me vio preguntó. Papá, ¿tocaste las cuentas? Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció inmóvil. ¿Por qué? Él dudó. Nada. Algunas cosas dieron error. Error. Acceso bloqueado. Transferencias rechazadas. Control perdido. Sonreí apenas. Debe ser una actualización del banco. Me miró. Largo. Desconfiado. Por primera vez, mi hijo parecía no saber exactamente dónde estaba yo emocionalmente. Y eso lo asustó. Camila apareció enseguida. ¿Todo bien? Daniel respondió demasiado rápido. Sí. Mentira. Yo lo noté. Ella lo notó. Él notó que yo lo había notado. Y algo cambió allí. Porque el depredador siente cuando la presa deja de dormir. Pero esa noche llegó la conversación que finalmente confirmó todo el plan. La conversación que me hizo entender que la cena de Navidad no sería una celebración, sería una ejecución. Faltaban pocos días para Navidad. La casa estaba llena de esos adornos rojos que a Camila le encantaba comprar. Velas perfumadas, coronas enormes, luces parpadeando en el balcón. Todo bonito, todo pareciendo una familia feliz. Pero dentro de esa casa había algo pudriéndose. Y yo ya podía sentir el olor. Esa noche me desperté tarde. Tal vez a las 2 de la mañana. La edad hace eso. Sueño ligero. Silencio pesado. Fui a la cocina a beber agua. Y entonces escuché voces. Otra vez. Solo que esta vez no era una conversación baja. Era una discusión. Me detuve en el pasillo. Daniel parecía nervioso. Camila. Furiosa. La voz de ella salió cortante. Tenías que resolver esto
Antes de Navidad, mi corazón se aceleró. Silencio. Después Daniel. No es tan simple. No es simple porque te pones sentimental. Sentimental. La palabra salió. Cargada de desprecio. Ella continuó. Daniel. Entiende algo. Mientras él siga aquí. Nosotros. No avanzamos. No cambiamos de apartamento. No ponemos a los niños en una mejor escuela. No cambiamos de vida. Todo gira alrededor de él. Él. Yo. Como si fuera un retraso financiero. Un proyecto detenido. Daniel respondió bajo. Pero echar a mi padre en Navidad se vería mal. Mi pecho se congeló. Echar. Navidad. No era paranoia. No era miedo. Era un plan. Un plan de verdad. Camila. Resopló. Entonces. Hazlo después de Navidad. Pero hazlo. Porque ya no lo soporto más. Bajó la voz. Pero escuché. Escuché perfectamente. Estoy cansada de vivir con un viejo dentro de la casa. Viejo. No Antonio. No. Suegro. No familia. Viejo. Daniel se quedó callado. Después dijo algo peor. Mucho peor. Tal vez una residencia sea mejor. Residencia. Asilo. Mi estómago se revolvió. El vaso de agua casi se me cayó de la mano. Camila soltó una risa baja, fría, calculada. ¿Mejor para quién? ¿Para él? ¿O para nosotros? Silencio. Después la frase que jamás olvidé. Mientras antes se vaya. Antes resolvemos el tema del dinero. El tema del dinero. Mi dinero. Toda mi vida reducida a un asunto. Volví despacio a mi habitación. Sin hacer ruido. Sin respirar bien. Me senté en la cama. A oscuras. Me quedé mirando la puerta. Muchísimo tiempo. Hasta el amanecer. Porque llega un momento en que dejas de preguntarte si te están traicionando. Y empiezas a calcular el tamaño de la caída. A la mañana siguiente empecé a notar todo. Todo. Daniel sonreía demasiado. Demasiada amabilidad. Preguntaba cómo me sentía. Me ofrecía café. Cosas que no hacía desde hacía meses. Camila también. Demasiado dulce. Demasiado educada. Demasiado falsa. Eso confirmó todo. Cuando la gente interesada se vuelve amable de repente. Algo está a punto de pasar. La tarde del 23 de diciembre Daniel entró en mi habitación. Se sentó en la silla, con ese aire cuidadoso, casi infantil, como alguien que intenta parecer bueno. Papá, ¿podemos hablar? Asentí, juntó las manos. Miró al suelo, suspiró. Ensayado. Todo ensayado. Usted sabe que me preocupo por usted. ¿Verdad? Listo. Frase de problema. ¿Siempre empieza así? Me quedé callado. Continuó. Camila y yo estamos pensando en su bienestar. Mi corazón latía despacio, pesado. Ya lo sabía. Pero escucharlo era diferente. Escucharlo dolía. Encontramos un lugar muy bueno. Especializado, con atención médica. Comodidad, seguridad, comodidad, cuidado, palabras bonitas usadas para esconder abandono. Una residencia para adultos mayores. Silencio. Largo. Él evitaba mis ojos. Cobarde. Por primera vez pensé esa palabra. Cobarde. Respiré hondo. Pregunté bajo. ¿Quieres sacarme de aquí? Abrió los ojos de golpe. No. Papá. No es eso. Es para que tenga calidad de vida. Calidad de vida. En mi cabeza apareció una imagen. Yo solo en una habitación desconocida, esperando visitas. Visitado una vez al mes. Después cada 3 meses. Después nunca. Porque el abandono empieza con excusas. No con ausencia. Lo miré. Mucho tiempo. Y pregunté algo simple. ¿Eso es lo que tú quieres? Daniel dudó. Y a veces, la duda responde más que las palabras. Creo que sería lo mejor. Eso me destruyó. Pero no lo mostré. Solo asentí despacio. Entiendo. Él pareció aliviado, como un hombre que esperaba un escándalo. Y recibió silencio. Se levantó rápido. Después de Navidad hablamos mejor. Después de Navidad. O sea, frente a los demás. Familia feliz. Después, descartamos al viejo. Esa noche me quedé mirando el árbol iluminado, los regalos, los nietos, corriendo. Y una sensación extraña me invadió. Luto, pero no por mi hijo, por la idea de hijo, porque Daniel, el niño, ese ya no vivía allí desde hacía mucho tiempo. Y entonces tomé una decisión silenciosa. Iba a llegar hasta el final de esa cena, sonriendo, educado, tranquilo. Y después, descubrirían algo. Podía ser viejo, pero no ingenuo. Y ya no estaba indefenso, porque en la notaría había dejado algo preparado, algo que cambiaría todo. Pero antes, todavía necesitaba escuchar la frase que terminaría de destruir cualquier pedazo de esperanza que aún quedaba dentro de mí.
La frase. Dicha en la noche de Navidad, frente al árbol, frente a mis nietos, frente a toda la familia. La frase, usted se convirtió en una carga. La noche de Navidad llegó hermosa, demasiado hermosa, de esas noches que duelen precisamente porque parecen perfectas. La mesa llena, luces doradas, pavo asándose, farofa, risas. Mis nietos corriendo por la sala, Camila impecable con un vestido rojo, Daniel abriendo vino, parientes llegando, fotos, abrazos. Todo parecía familia, todo parecía amor. Y yo, sentado en la punta de la mesa, sonriendo, fingiendo normalidad, porque a veces el corazón se rompe en silencio para no arruinarles la fiesta a los inocentes. Los niños no tenían culpa. Clara venía a cada rato hacia mí. Abuelo, mira mi regalo. Abuelo, después me haces pan tostado. Sonreí, besé su frente, claro. Princesa. Pero dentro de mí estaba ocurriendo una despedida, no de la vida, de la ilusión. Durante la cena noté miradas, Daniel inquieto, Camila ansiosa. Intercambios silenciosos, ese comportamiento de quienes esperan el momento exacto. Yo ya lo sabía, después del postre. Claro, nadie quiere echar al viejo antes del pavo. La crueldad moderna ama las apariencias. Cuando los platos comenzaron a vaciarse, Daniel carraspeó. Silencio, ese tipo de silencio que anuncia problemas. Papá, ¿podemos hablar? La sala se puso extraña. Algunos familiares miraron. Camila se puso rígida. Yo ya lo sabía. Me levanté despacio. ¿Puedes hablar aquí? Daniel dudó, sudó. Miró alrededor. Tal vez sea mejor en privado. No. Puedes hablar. Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Y eso lo puso nervioso. Camila intervino, intentando tomar el control. Don Antonio, creemos que llegó el momento de pensar en una mejor solución para todos. Todos. Qué curioso que el egoísmo siempre use el plural. Daniel respiró hondo y habló. Por fin, papá, usted se convirtió en una carga. Silencio, pesado, tan pesado que parecía físico. Escuché a alguien murmurar: Dios mío. Mi hermana dejó caer el tenedor. Clara miró sin entender. Mi nieto dejó de jugar, y yo me quedé mirando a mi hijo, largamente. Porque a veces el peor golpe no es la frase, es la persona que la dice. Pregunté bajo. Una carga. Él intentó corregirse. No fue eso lo que quise decir. Camila lo interrumpió, impaciente. Daniel, dilo bien. Respiró hondo. Práctica, cruelmente práctica. Don Antonio, la situación está difícil. Usted ocupa espacio, exige atención. Y encontramos una residencia excelente, ahí, delante de todos, como si estuvieran resolviendo el traslado de un mueble. Mi hermana habló. Camila, te volviste loca. Camila la ignoró. Daniel estaba rojo, avergonzado. Pero no me defendía. Nunca me defendía. Lo miré. Solo él. Entonces, ¿quieres mandarme lejos? Bajó los ojos. Creo que es lo mejor. Ahí terminó todo. Ahí terminé de perder a mi hijo. Pero ¿sabes qué pasó? No lloré, no grité, no supliqué, solo respiré hondo. Tomé mi maleta. Sí, mi maleta, porque ya estaba lista. Yo ya lo sabía, desde la conversación en la cocina, desde la notaría, desde los movimientos bancarios, desde la palabra carga. Miré a Clara. Ella empezó a llorar. El abuelo no se va. La abracé fuerte, demasiado fuerte. Besé su frente. El abuelo te ama muchísimo, muchísimo. Después miré a Daniel y dije con calma. Está bien, no tendrás que preocuparte por mí, pero dentro de algunos días, necesito que abras una caja. Eso es todo. Frunció el ceño, confundido. Una caja. Asentí. Sí, una caja. Y me fui, la noche de Navidad, con una maleta, 72 años. Sin casa, sin hijo, sin familia, pero curiosamente, sin ilusiones. Roberto me recibió esa misma madrugada. Ni siquiera preguntó demasiado, solo abrió la puerta, me abrazó, y dijo, sabía que esto iba a pasar. Dormir fue imposible. Recuerdo mirar el techo preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. Trabajé demasiado, amé mal, me sacrifiqué de la manera equivocada. O algunas personas simplemente aprenden a recibir sacrificios como si fueran obligación. Al día siguiente hicimos todo oficialmente. Cambio de dirección, nuevo apartamento pequeño alquilado, protección patrimonial definitiva, actualización del testamento. Y entonces llegó la parte más difícil. Roberto preguntó, ¿estás seguro? Miré los papeles. Respiré. Pensé en la frase,
Te convertiste en una carga. Pensé en las transferencias, en el dinero, en el plan, en la residencia, en la humillación, en mi nieta llorando. Firme, sin temblar. El Nuevo Testamento decía: ningún patrimonio sería dejado a Daniel. Ninguno. Los recursos serían destinados a una institución de apoyo a ancianos abandonados. Y había una carta, una sola carta, para él, en Año Nuevo. Una empresa de mensajería entregó la caja. Dentro había una copia autenticada del testamento, comprobantes de las operaciones financieras bloqueadas, documentos cancelando accesos, y un sobre, con una sola frase escrita a mano: la carga no deja herencia. Después una segunda hoja, más larga, escrita con calma, hijo. Yo habría soportado la pobreza, habría soportado la enfermedad, habría soportado la soledad. Lo que no pude soportar fue descubrir que mi vejez se convirtió en una molestia para el niño que crié. Solo, no perdiste mi dinero, perdiste mi respeto. Y tal vez eso sea más caro. No deseo venganza, ni sufrimiento. Solo deseo que algún día entiendas lo que significa ser descartado por alguien quien amaste sin medida. Porque aquella noche yo no perdí una casa, ni una cena, ni una Navidad. Perdí un hijo. 3 horas después sonó mi teléfono. Daniel. Contesté. Estaba llorando, llorando de verdad. Papá, por el amor de Dios. Fue un malentendido. Camila. La situación. Papá. Usted sabe que lo amo. Cerré los ojos, porque escuché demasiado amor demasiado tarde. Pregunté con calma: hijo, ¿el amor expulsa a un padre en Navidad? Silencio. Solo llanto. Después: perdóname. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí rabia. Solo tristeza. Una tristeza profunda. Antigüe. Respondí bajo: Daniel, no me perdiste esa noche. Me venías perdiendo desde hace mucho tiempo. Colgué. Nunca peleamos. Nunca gritamos. Simplemente terminó. Pasaron los meses. Aprendí a vivir pequeño. Apartamento sencillo. Café solo. Dominó en la plaza. Fisioterapia. Pan tostado. Silencio. Y extrañamente, paz. Clara todavía me visita a escondidas algunas veces. Mi hermana me ayuda. Roberto se volvió cas y un hermano. Daniel manda mensajes en fechas especiales. Feliz cumpleaños, papá. Te extraño. Yo respondo con educación. Pero algo cambió para siempre. Porque la confianza, cuando muere, no resucita igual. Hoy entendí algo doloroso. El abandono no siempre llega gritando. A veces llega en platos servidos fríos, en puertas cerradas lentamente, en suspiros de impaciencia, en frases como: usted ocupa espacio, usted incomoda, usted se convirtió en una carga. Y quizás la peor soledad del mundo no es envejecer solo, es envejecer rodeado de gente. Y darte cuenta de que ya no existe un lugar para ti dentro del amor que ayudaste a construir. Ahora dime una cosa: ¿tú habrías perdonado o habrías hecho lo mismo en mi lugar?